Bendiciones, queridos hermanos, qué alegría es poder estar junto a ustedes compartiendo un nuevo programa de Tiempos de Familia. Felices de poder, ¿verdad?, llevar la palabra a tu casa, a tu hogar, al transporte, donde tú te encuentres, como también cuando tú puedas volver a consultar este programa. Esperamos ser de mucha bendición para ti. Estamos, ¿verdad?, contentos de poder llevar adelante otro tiempo de familia. Aquí estoy junto a mi esposa compartiendo este tiempo y hoy tenemos un tema muy importante. Está bueno el tema, ¿verdad? Está bueno el tema que vamos a conversar y a compartir con nuestros hermanos. Así que deseamos de todo corazón que sea de mucha bendición. Pero como nuestros hermanos están viendo aquí y los amigos están incorporándose en la sintonía, también quiero cumplir con la formalidad de poder también saber cómo estás tú, ¿cómo estás tú, mi vida? Bien contenta de poder ya partir estas temporadas nuevas en episodios de Tiempos de Familia. Y grato, me siento agradada. ¿Ah? Me siento dichosa. Dichosa de estar contigo, pues, amor. Podcast también los pueden ver, ¿verdad? En YouTube, como también en podcast, sí, estar viendo y consultando estos programas de Tiempos de Familia. Sí. Así que contentos de poder participar en este tiempo de instrucción, en este tiempo de edificación, conversación, y en ¿verdad? Esta conversa rica. En esta conversa, sí, ¿verdad? Alrededor de la palabra. Agradable alrededor de la palabra. Sí. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar el camino del necio. Un buen tema, ¿verdad? Sí. A poder conversarlo. Ahora, miremos que la definición de necedad, ¿verdad?, es la actitud del necio, ignorante, que no sabe lo que podía o debía saber, no sabe lo que podía hacer, no sabe lo que podía decir y también, ¿verdad?, no sabía ni entendía el cómo comportarse. Alguien imprudente, alguien falto de razón, una persona terca, una persona confiada en exceso en lo que hace o en lo que dice. Y la palabra hebrea, ¿verdad?, cuando traduce la palabra necedad, es la palabra ibelet, ¿verdad? Disculpa mi hebreo, ¿verdad? Pero ibelet, ¿ya? Que significa sandez, fatuidad, indiscreción. Mira esa palabra, indiscreción. Hay gente indiscreta, ¿verdad? Un montón. O sea, podría hablar cuando a la gente le falta como ese tino, necio, esa prudencia. De acuerdo a la definición sería un necio, le falta esa discreción. Y también locura, que es también un concepto muy importante en la Escritura, ¿verdad? Entenderlo, porque la Biblia dice que aquel que es tenido por sabio o aquel que es tenido por entendido, un pequeño acto de locura puede dañar todo lo bueno que ha hecho. Sí. Entonces vendría siendo un acto de necedad. El pequeño acto de locura. El pequeño acto de locura. Sí, porque destruir familias es por un pequeño acto de locura. Un pequeño acto de locura. Que se desata de manera matrimonial. Correcto. No focalizado. No, la reunión matrimonial no. ¿Cómo? ¿Como el tema matrimonial? No te digo no focalizado necesariamente en algo, ¿verdad?, destructivo hacia la familia, ligado a temas sexuales. No. ¿Cómo se llama? Exclusivamente. Claro. Sino que un acto de necedad puede ser, por ejemplo, una mentira. Una palabra, un gesto, golpes. Son un golpe, un acto de locura, una agresividad y de repente se saltó, levantó la mano, hirió y destruyó todo por un acto de necedad, un acto de locura. Sí. ¿Te fijas? Fíjate que en la Escritura hay un hombre que se llamaba Nabal, ¿verdad? Y que la traducción de su nombre significa necio o ligado a la necedad o a la locura. Y dice la Biblia que tenía una esposa que se llamaba Abigail y que era ella prudente, ella era hermosa y era una mujer sabia. Y que todas las personas que trataban, ¿verdad?, con ella se sentían agradados porque era de buen trato. No así con Nabal, su marido, que era de difícil trato, de trato difícil. ¿Te has pillado a esa gente así de trato difícil? Sí, por supuesto. En la vida hay un montón de gente con la cual uno puede compartir y que... El trato difícil, definamos el trato difícil, porque puede ser gente agria, gente tosca, gente... personas que son exaltadas o ¿cómo estás? ¿Qué te importa? Claro, no se meta en lo mío. No se meta en lo mío, claro. Pero mira, fíjate que también personas tercas que tú puedes querer darle un consejo, una guía, una ayuda y se empecinan en su forma de pensar.
yo creo que tiene que ver mucho con entender un poquito la expertise, sí, ¿verdad? Cuando el suegro, ¿verdad?, de Moisés le da un aporte. Moisés nunca hubiese tomado el consejo de Jetro porque era el consejo de su suegro por ser su suegro, ¿verdad? Que quede claro eso, no es que el yerno tenga que hacerle caso a su suegro en todas las cosas que se le ocurran y que le digan, sino que Dios validó el consejo del suegro. Por eso es que Moisés lo ejecutó, porque le dio un consejo, pero sí Dios lo validó. Entonces, cuando ya Dios valida una instrucción, mucho mejor, ¿verdad?, acatarla. Ahora, pero también en ese caso Yetro también tenía un testimonio de sabiduría, sí, porque él tenía un peso también en el pueblo, pues no era una persona así... Sí, no, pero me refiero yo en su pueblo, claro, porque él era sacerdote de Madián, no era sacerdote de Israel. Él tenía, ¿verdad?, otro tipo de lugar donde estaba, claro, ¿te fijas? No era parte propiamente del pueblo hebreo. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que debía, ¿verdad?, entenderse o comprenderse era que debía haber gente experta, ¿verdad? Pon gente experta. Y ahí es donde quiero puntualizar. En función de tu pregunta, porque tú te das cuenta que de repente hay una persona que es una oveja, por decir algo, y viene a congregarse, y esa persona tiene una autoridad espiritual que es su pastor. Y al ser su pastor, quiere decir que tiene cierta experiencia, sabiduría, bueno, tiene un llamado de Dios, tiene la palabra de Dios, tiene sabiduría de Dios, tiene, ¿verdad?, el lugar que Dios le brindó, tiene también, en el caso donde tiene cobertura también, tiene instrucción, doctrina y tiene los frutos testimoniales del camino. Entonces, si te va a dar un consejo a ese tipo de persona y tú no tienes esa experiencia, tú no eres experto en áreas que sí tu autoridad espiritual las domina, es un acto de necedad desoír la voz de ese tipo de personas, porque se supone que, ¿verdad?, en términos concretos, por algo es tu pastor, porque te está cubriendo tu alma, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, en Romanos capítulo, ¿verdad?, 13, son los que han de dar cuenta por vuestras almas. Entonces, la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Entonces, es un acto de necedad no tomar, ¿verdad?, ese consejo, ¿verdad?, porque la imprudencia está muy ligada al corazón necio. Y cuando tú ves el caso de Abigail con Nabal, ¿verdad?, este caso de Abigail con Nabal, que está en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces se marca una diferenciación, porque Abigail toma un camino secreto para encontrarse con el rey David y finalmente termina casándose con el rey David. Y fíjate que tú te das cuenta que el rey David es prototipo de Jesucristo, y que Abigail es prototipo de la iglesia, de la novia, y Abigail significa la alegría del Padre. Pero si tú te das cuenta, el camino de la necedad, ¿a dónde llevó, verdad, a Nabal? Al desenfreno. ¿Por qué digo el desenfreno? Porque bebió vino hasta embriagarse, y la Biblia dice que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Entonces perdió los límites, se desató en su libertinaje, se desató, ¿verdad?, en la embriaguez, y dice la Biblia que su corazón se le endureció como piedra, y cuando su corazón se le endureció como piedra, murió. Entonces, lo que va a provocar la necedad, ¿verdad?, es que los límites se suelten, que pienses que tú puedes hacer lo que se te ronca en gana, que no midas los impactos que puedas tener sobre otras vidas, ni tampoco consideres lo que otros piensan también de ti, porque hay gente que dice esto, que también es un acto de necedad. A mí no me importa lo que piense la gente de mí. Yo soy como soy, así viviré y nunca cambiaré, como dijo Gloria Trevi, ¿verdad?, en una canción que hace. Pero Jesús mismo dijo, les pregunto, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente quién soy yo? O sea que realmente era muy importante también que ellos entendieran que esa es la faceta del testimonio. Entonces un hombre sabio aprende a medir sus palabras, aprende a comportarse cuando está en otro entorno, aprende a cuidarse, ¿verdad?, en lo que hace, porque todo está en base a la observación. La gente observa a los que cargan sabiduría, la gente observa a los que debieran ser sabios, entre comillas, lo están observando. Un servidor es observado, un hombre de autoridad, una mujer de autoridad es observada. Sí, pero ahí también hay varias raíces, porque ahora hace un rato estábamos conversando de algunas situaciones donde esto pasa muchas veces cuando la gente no tiene un nivel
de sujeción. ¿En qué sentido te digo? Que si tú das una instrucción, no hablando de persona. Está hablando general, un ejemplo. De una persona. Si tú das una dirección o una instrucción, o estás viendo cómo, y tú tienes una característica de una persona y que esta persona solo sabe trabajar solo o sola, que no tiene no sabe trabajar en masa o en grupo, ¿verdad? Porque no sabe dirigir. Ahí tú tienes un punto donde la persona que es de alguna manera necia tiene un nivel de terquedad enorme. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender que el resto de las personas vivan, piensen y sientan como yo lo hago, ¿verdad? Porque no es responsabilidad del resto conocerte, sino que tú darte a conocer en estas áreas, ¿verdad? En áreas laborales, en áreas relacionales, en relaciones humanas, ¿verdad? Con gente, es tu responsabilidad. No va a venir nadie y te dice, a ver, preséntese por favor, a menos que estés como en un grupo que típico que te hagan presentarte, pero el resto de las características... A no ser que estés en kinder. Claro, dibuje las vacaciones. Claro. Te hace, ¿verdad?, que tú tengas que desarrollar cosas que no tienes. El tema es que la persona terca cree que siempre lo tiene todo y lo sabe todo y lo maneja todo de manera espectacular, y puede que solo lo pueda resolver de buena manera, pero no es el fin, porque cuando somos cuerpo de Cristo, el ojo no parpadea porque el ojo se le ocurrió parpadear, sino porque recibe una orden del cerebro. Sí. ¿Qué le hace la necedad a una familia? Pucha, la destruye, por cielo. Pero aparte de destruirla... La destruyen en qué cosa, que no tienen un sentido de comunión, no tienen un sentido de familia como centro. Porque la familia, si solamente nos basamos en este término, el necio igual terco, la gente terca no acepta un consejo. La gente terca es sabia en su propia opinión. La gente terca no tiene la capacidad de recepcionar una crítica. No, cuando dicen no es una crítica constructiva, no, la crítica es crítica y ya. Correcto. ¿Verdad? Sí. Ahora tú vas a ver cómo la vas a tomar, si vas a aceptar eso, vas a cambiarlo o algo. Pero crítica es crítica, ¿verdad? O de pronto la gente lo envuelve, no es un aporte, de pronto hay un consejo, pero el que es terco y no llega a un consenso, no llega a un nivel relacional de poder decir, no, vamos a sentarnos a conversar, porque va a imponer una idea, se va a poner sobre la otra persona y finalmente termina siendo algo que se rompe, que se fractura dentro de una familia. Que no logra llevar a un fin, no pueden estar de acuerdo en algo que puede ser muy simple. Sí. Fíjate que eso, lo que tú estás diciendo, tiene una profunda, ¿verdad?, importancia para el núcleo familiar, pero también la necesidad que se proyecta a los hijos, ¿verdad? Ellos van viendo esas conductas necias y van tomando los mismos patrones. Es lo mismo. Yo te contaba de un niño, ¿verdad?, que estaba allá un día que fue a buscar, hoy en la mañana, que fue a dejar a mi hija al colegio y estábamos, ¿verdad?, en una sección de espera y entró un niño gritándole a la mamá, pero así, no voy a entrar, no me importa, no te voy a obedecer, yo hago lo que quiero, no me puedes obligar, no me vas a obligar, y le gritaba. Y era, ¿verdad?, un enano que tenía, no sé, 5 años, pues, si te van en kinder. 5 años, ¿verdad? Y la mamá no hacía nada. Pero eso responde a algo que no se corrige de la casa. ¿Te fijas? Eso responde a la falta de instrucción. Claro, lo que pasa es que esa es la manera hoy día que se te dé la crianza respetuosa. Pero tú dices crianza respetuosa es casi unilateral. Sí, porque es respeto hacia él, hacia el pequeño, pero tú no le estás enseñando que el pequeño te tiene que respetar a ti. Es lo mismo, porque por ejemplo, estamos hablando con la estructura, todo lo antinatural se tiene que formar. Me refiero yo, es lo mismo que las leyes, la de los derechos humanos. Es para un sector. ¿A quién le defienden más los derechos humanos? Claro. Hoy día al delincuente. ¿Y al que le hacen daño? No. No, ¿y por qué entonces dicen, claro? Había un chiste, me acuerdo de un chiste que decía, se metió el ladrón, lo tengo atrapado. Violando derechos humanos, el carabinero, violando derechos territorio humanos. Ajeno, entrando en propiedad privada. Claro, pero no, ¿por dónde entró? Por la ventana. Tentando al ladrón.
Le dejó la ventana abierta. Le dejó la ventana abierta. Entonces al final tú no sabes para dónde tirar. No, después se defendió y le atacó por la espalda. Maletero. Claro, entonces finalmente como que, como bien dices tú, no puede ser unilateral. No, esto es para todo. Es como cuando conversábamos el otro día con un hermano, le decía... pero déjame cerrar la idea. Entonces tal cual como el delincuente, o tal cual como el que hace el mal, o este niño que guardando las proporciones, ¿verdad?, es un niño, pero en su naturaleza, ¿verdad?, necesita cierto tipo de formación, porque si no se le forma, eso es lo que va a expresar en la vida. Claro. ¿Te fijas? Así como el niño, esa gritería, ese insulto, esa insubordinación, esa anarquía que el niño presenta hacia la voz de su madre, ¿verdad?, en un ambiente que está con otras personas, así también una persona que le llaman el carácter antisocial, porque no sabe comportarse en sociedad, ¿verdad? Es un antisocial. Es una persona que no carece de formación y como carece de formación actúa en base a su propia, ¿verdad?, estructura necia. ¿Y por qué digo estructura necia? Porque el necio por definición es aquel que no tiene instrucción en su vida. Oye, hijo mío, la instrucción para que seas sabio. Claro. Pero ahí tú tenías un tema, porque la instrucción no es la instrucción general. Ahí no dice la instrucción de la abuela. Es la instrucción del padre. Del padre. La instrucción del padre. Entonces, y la dirección de tu madre. Entonces hay algo que ahí también se pierde, por cielo. Aunque entendiendo, ¿verdad?, que hay realidades distintas. Hay mamás que son solas con sus guaguas, hay niños que se crían con los abuelos, pero es que alguien tiene que direccionarlos. Si los niños o de repente dicen, no, es que los niños tienen que crecer y a la edad que se le ocurra dejar los pañales, a la edad que se le ocurra, no sé, como casi, yo conocí a una niña una vez así, o me contaron de una niña así, que le dijo, no, sí... voy al baño a cambiarme los pañales. Y tenía 15 años. Oye, cielo, era una cuestión impresionante. No le enseñaron. No, es que como está en contra del sistema, entonces los niños no tienen vacuna, no tienen o sea, a la hora que quieren, no tienen normas, no tienen a la vida. O sea, ellos van a ir aprendiendo conforme a ellos quieran aprender. Entonces, a la edad que quisieron empezaron a comer comida, porque lo más fácil era niños de 5 o 6 años tomando leche materna. Pues a esa edad la señora está toda deshidratada ya, pues. Ya no tiene ni leche. Eso son el pensamiento de muchos que tienen unos códigos de vida, porque ellos asumen que también la estructura humana es parte de la naturaleza creacional del ambiente. Entonces ellos dicen, la vida se abre camino, y como la vida se abre camino, tú no le puedes dar forma, sino que la vida toma su forma. Claro. Entonces, como dice, el río toma su surco, el mar toma su núcleo. Sí. Los límites va estableciendo el propio camino del mar, va socavando la tierra y va tomando su... Pero la Biblia no dice eso, porque la Biblia dice, tú le pones límites al mar. Pero el hombre dice, no, la vida se abre camino, se estructura sus límites. Pero sí también... Entonces dice, el árbol crece y crece de acuerdo al desarrollo que crezca, ¿cierto? Pero finalmente si no tiene una estructura, una base, va a crecer chueco. Hay árboles que crecen en el piso y crecen igual. ¿Y qué le ponen a los árboles para que se enderecen? Una guía. Una guía. Imagínate este tipo de árbol, que es un árbol grande, pero no se le dio guía. Quiere decir que va a crecer grande, pero en el piso. Bueno, cuando se forman las viñas y todo esto... Pero me agarra la lógica. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué crece grande en el piso? Porque no cumple el propósito. Sí, pero mira, la naturaleza de un árbol que es más robusto, hablando de árboles que son más robustos, cuando el árbol es robusto, su estructura es robusta, o tiene que crecer mucho más que la media, ese árbol cuando va creciendo y no tiene guía es tan pesado que el peso natural de su estructura lo va a caer. Entonces cuando una familia o tiene una estructura tan pesada, vicio, droga, ausencia de control, un montón de cosas, su peso humano es tan fuerte que va a tender inmediatamente a tirarlo al piso. ¿Te fijas? Entonces lo que estás hablando tú, la importancia de la guía, la importancia de la dirección es vital para lograr tener éxito, para lograr tener desarrollo. Es complejo el tema, cielo, porque
Ahí también dice, cuando sin guía, es terco, es necio, se hace sabio en su propia opinión. O sea, esto es de manera personal. El necio no es necio en grupo. El necio, si tú te juntas con un necio, ¿qué va a hacer? Necio, ¿verdad? Terco, va a tomar las ideas, porque la gente cuando se junta con algo, como que dicen polos opuestos se atraen, el que es más así, más introvertido se va a juntar con otro y van a terminar en la misma condición. Pero esto es a nivel personal, quitar la necedad no es a nivel ni familiar, no, esto es personal. Uno que quite la necedad va a lograr de alguna manera hacerle ver el error de todo el resto. Ahora, una estructura básica de la necedad, pero básica de la necedad, es que el necio es necio principalmente porque tiene áreas de su vida donde Dios no está presente o no lo quiere incorporar. Es decir, la ausencia de Dios es la base de toda necedad. Claro. La ausencia de Dios es la base de toda locura, de toda terquedad. Porque mira, una persona que tiene a Dios presente en su vida, en la faceta de Jesucristo y del Espíritu Santo, es una persona que escucha. Claro. Es una persona que corrige. Es una persona que enmenda. Es una persona que ordena. ¿Por qué? Porque realmente es parte de su vida. Salmo 14, versículo 1 dice eso, mira. Salmo 14, verso 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Punto. Se han corrompido. Sí. La mayoría de la gente dice, hay una canción, dice el necio en su corazón. Y empieza a cantar la. Sí, estoy practicando. Estoy tomando clases. Estoy tomando clases con cantantes profesionales. No, dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero dice punto. Sí. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona dice no hay Dios, ¿verdad? Primero es ateo. Si un ateo dijera esto, no hay Dios, el ateo por definición se está autobuleando. ¿Por qué? Porque en su definición ateo significa sin Dios. Ateo significa sin Dios. Autosabotaje. Autosabotaje. Entonces, ¿cómo tú vas a decir, te vas a definir con un nombre que incluye lo que tú dices que no existe? Mejor diga, soy agnóstico. No tengo fe, no creo nada, ¿verdad? Pero mira, sin Dios. Entonces tú estás diciendo que tú eres una persona que reconoce que hay Dios, pero que tú no lo tienes. Claro. Oye, sí tienes. ¿Te fijas? Ahora otro punto importante. Si tú dices, yo voy a ser un necio, por ejemplo, entonces lo que está diciendo es, yo digo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces cuando tú dices no hay Dios, tú estás diciendo que sí existe, porque si no, tú estarías negando algo que sí existe. O sea, ¿cómo yo voy a decir, Romina no existe si te estoy viendo? No eres nada si no existes. Entonces, ¿por qué tú aludes a negar algo que no existe? Hasta en tu propia definición tú estás diciendo que sí existe. Le contaba yo a la niña el otro día y hacía el comentario esto, porque hubo una marcha feminista, no sé si tú lo viste, pero estuvimos de día. Y en una de las marchas en otro país le hacían entrevista a un joven que se autopercibía mujer, ¿ya? Entonces la periodista le decía, ya, ¿y qué es una mujer? Y le ponía el micrófono y él empezaba. La mujer, y se dio 20 vueltas y después dijo, la mujer es un sistema político que está implantado en la sociedad. Y uno así, que no tiene que ver con su estructura física, sino con lo político y lo que la sociedad te dice. Eso es una mujer, imagínate. Pero es que, claro, está condicionado. Entonces ahora lo que tú decías, hablan abominaciones, hablan en contra de lo que es de manera visible. O sea, cuando tú dices, no, Romina si te estoy viendo, o sea, tú estás viendo que existen dos tipos de género, no existe más. Entonces ellos logran visualizarlo, ponerlo en una plataforma que verdaderamente tú no logras entenderla. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Entonces, el necio, como no incorpora a Dios en su vida, o quiere decir que Dios no está en su vida, o existe pero no lo tiene,
va a tener, ¿verdad?, una condición básica. Número 1, se va a corromper. Número 2, va a hacer obras detestables. Y número 3, detestables. 3, no va a hacer el bien. Y en esas 3 cosas, imagínate, no hacer el bien es hacer el mal en todo. Sí. O sea, eso ya te da por definición una estructura de necesidad muy grande. Sí. Y corromperte y estar en abominación. Mira. Oye, pero ahí la raíz. Pero el apóstol Pablo cuando dice, sabiendo hacer lo bueno, no lo hago. Eso no lo hago, como que dice, yo finalmente termino haciendo lo que no debo hacer. Sí. Pero eso cae en un grado de necedad no, igual. Porque el contexto es diferente. Porque él está enfrentando una lucha y él está enfrentando una oposición ante su naturaleza caída, ¿verdad? Tomándose de la ayuda de Jesucristo, que vino en su primera venida en carne. Claro. Él vino con relación al pecado para poder entregarle, ¿verdad?, a los que ponían su fe en él y le habían aceptado el poder para poder trabajar y lidiar con la naturaleza caída y pecaminosa. Claro. Cristo vino y venció el pecado que estaba en el cuerpo. Entonces le entrega esa ayuda, pero el hombre, ¿verdad?, tiene que aprender a caminar y a administrar ese camino con la ayuda del Espíritu Santo netamente. Entonces Pablo estaba diciendo que esta naturaleza caída le llevaba también a cometer torpezas que él no quería. Pero veía que estaban en su naturaleza, claro, pero no era un practicante de ellas. Entonces recuerda que hay una diferencia, ¿verdad?, entre el que peca y el que es practicante del pecado. Al que le gusta pecar. Ese es practicante del pecado. Una práctica es un acto regular, consentido y programado. Esa es una práctica. ¿Te fijas? Anótese y publíquese. Anótese y publíquese. Pero una persona que va por la vida, ¿verdad?, y de repente comete un error, se siente contriñido, se siente mal. No es su anhelo estar pecando, no es su anhelo estar haciendo lo malo. Solamente que en un momento a lo mejor de vulnerabilidad respondió mal, pero entiende que lo hizo mal, cometió un acto de locura porque se le filtró un área de necedad en un aspecto que él no tenía aconsejado. Porque fíjate que la proporción de conversión en la vida de un hombre es un trabajo continuo. Entonces, el acto del nuevo nacimiento es el evento, es un milagro de un momento, pero la construcción de una vida cristiana es el proceso de una vida. Sí. Y entonces, no todas las personas, cuando aceptan a Cristo, se convierten al 100%, tienen que empezar un proceso de conversión, claro, a rendir todas las áreas. Eso es lo que estaba haciendo, ¿verdad?, Josué, cuando él tenía que conquistar la tierra prometida tenía que ver con el alma. Cuando tú conquistas la conquista del alma, a Josué le costó vencer a 33 reyes, no le alcanzó a vencer todos. Y le dijeron, si no los vencen a todos, los que ustedes no venzan van a ser lanzas en sus ojos, aguijones en vuestros costados. Y terminó Josué su vida y no alcanzó a conquistarlo a toda la tierra. ¿Y qué es lo que pasó con Israel? Los pueblos que ellos no vencieron los terminaron corrompiendo y empezaron a caminar con fisuras, agradando a Dios, pero con otras prácticas, queriendo servir a Dios, pero con áreas de debilidad. ¿Te fijas? Esa dicotomía. Entonces, cuando tú empiezas en este proceso de conversión, tú te encuentras con ejemplos. El profeta Jeremías dice uno muy contado, que lo compartimos en Jeremías 15, 19, creo que dice en adelante, cuando dice, si te convirtieras yo te restauraré, y era profeta. Claro. Le dice al apóstol Pedro, le dice... y era profeta. Claro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo le he rogado al Padre que no te falte la fe, y luego que te conviertas verdaderamente. Bueno, Samuel estando en la casa de Dios no le conocía. Correcto, dice la Biblia que él no conocía a Dios, ni la palabra le había sido revelada. Entonces, qué importante es. Tú puedes ser un ministro primario, tener un oficio, ser apóstol, profeta, pastor, lo que seas, sí, no es garantía de que tú conozcas a Dios. No es garantía. Tú puedes venir a la casa de Dios desde chiquitito, no es garantía de que conozcas a Dios. Puedes crecer en el templo y tener buena llegada con la gente. La gente dice, este niñito creció en el templo y es un niñito sano, todo, pero eso no quiere decir que conozca a Dios. Entonces ahí nosotros vemos la importancia, la necesidad de poder comprender y decir, Señor, qué importante es poder conocerte a ti. Qué importante es conocer tu palabra. Sí. Qué bello. Me gustó el tema, me dan ganas. Vamos a predicar. Como que me fui en la profunda, sí, de enseñando acá, ¿verdad? Pero eso es bueno también porque se pasa volando el tiempo. Solamente quería cerrar
este tiempo, ¿verdad?, de familia, conversando con este... Qué reflexivo este tiempo de familia. Como que me sentí cuando mi papá me estaba sermoneando. Es el Señor que nos llama a ser sabios. Es que es un tema, ¿verdad?, que es importante porque la sabiduría edifica la casa. Y si nosotros no somos sabios, no edificamos, destruimos. Entonces es un tiempo, ¿verdad?, de familia reflexivo. Claro. La mujer necia edifica como una man... Está presente en la sabiduría, la necesidad de la Biblia, está muy presente. Al sabio se le dice prudente y al necio se le dice insensato. Ahora, si nosotros vamos a ese punto de ¿cómo se llama esto? Mi amor, ¿cuál es el versículo que estábamos? Salmo 14, versículo 1. Sí. Dice la Biblia aquí, corrompiéndose, se arruinan. Mira el principio de un necio, va a vivir en la ruina, se va a arruinar continuamente, se va a destruir, va a suprimir su compasión, no va a saber, ¿verdad?, conectarse ni tener empatía con otro, por eso es que es un necio. El necio no le importa lo que el otro sienta. Le da lo mismo. No le importa el daño que puede hacer, no, perdió, suprimió su compasión. Bueno, ahí hay varias definiciones ya para entrar, pero muy lindo el tema, creo que habría que hacer ahí lo masticamos nosotros. Parte B. Me dan ganas hasta de predicarlo, a lo mejor voy a hacer mañana. El miércoles. El miércoles quizás lo predico. O quizás ya sé cómo lo voy a meterme ahí con un punto bueno. Ya, oye, despidámonos. Bueno, mi tesoro, solamente quiero decir que te amo con todo mi corazón. Yo también. Bueno, les bendecimos y deseamos de todo corazón. No sé, mañana o tarde, pero que cuando vean este programa, que sean más sabios. Cuando escuches este programa, que seas más sabio. Sí, nos ayuda el Señor. Que te traslade más sabiduría. Sí. Esto es Tiempos de Familia y estamos muy contentos de poder estar con ustedes en un programa más. Entonces suscríbete al canal de YouTube, ¿verdad? ICETEF Chile, ahí está, suscríbete, sigue el canal para que así también te envíen las notificaciones del material y también suscríbete a nuestro podcast ICETEF para que así también en Spotify y así también podamos estar conectados y podamos conocernos más. Todos los lunes. Búscanos también en las redes sociales, todas las redes sociales por ICETEF, ahí nos encontrarás. Y ahí nos vemos, que Dios te bendiga. Chao, chao.